mis jajamín, mis amigos. Jajamín significa amigos en hebreo. Este video específicamente no está dedicado ni dirigido al público en general. Está dirigido o está siendo grabado con propósitos didácticos, podríamos decir, para un público judío, que son los que van a entender ¿verdad? El tema que voy a hablar. Si usted no es Yehudín o Yehudí, ¿verdad? Si usted no es judío, por favor, termine este video aquí y no lo vea. Hay otros videos en mi canal que le puede ser de mucho interés. Una vez más, este video está grabado y dirigido a una audiencia netamente judía. El título de este video será el origen del Rosh Hashanah. El origen del Rosh Hashanah, perdón. Pero si acaso se ha colado algún cristiano, alguna persona no judía, por curiosidad, pues les voy a explicar entonces, porque yo sé que siempre cuando uno le dice a una persona no hagas esto, es lo primero que hacen. Y como yo sé que probablemente tú, si eres de esas personas que se te dice no hagas esto y lo haces, pues bueno, te voy a explicar. El Rosh Hashanah significa el comienzo del nuevo año. El comienzo del nuevo año, según el calendario judío. En el calendario gregoriano, el que se utiliza en el occidente, el año comienza en el mes dedicado a Janus, un dios romano, una deidad romana dual, de dos caras. De ahí viene el nombre en inglés y en latín January. Es en honor a Janus. En el calendario hebreo se comienza el año en lo que debería ser el séptimo mes del calendario según la Torá. Entonces hay dos tipos de Rosh Hashanah. Está el que marca la Torá, que dice que debe ser en el mes de Aviv, y está el Rosh Hashanah talmúdico, ¿verdad? De la halajá judía, como usted sabe, si usted es judío sabe lo que estoy hablando, que es en el mes de Tishrei, que es el séptimo mes del calendario, ¿verdad? El calendario hebreo. ¿Por qué el judaísmo desde tiempos inmemoriales comienza el nuevo año, el Rosh Hashanah, lo comienza en el mes de Tishrei y no en el mes de Nisan o el mes de Aviv, como dice la Torá o el libro de Éxodo, que marca que debe ser en Aviv, en la primavera? ¿Por qué lo celebramos en el mes de Tishrei, que es en pleno otoño? ¿Qué sucedió? ¿De dónde viene eso? Por eso quiero explicarle, porque muchos judíos que todavía son observantes de la halajá no cuestionan esto. Hay muchos que sí lo saben, otros que no lo cuestionan. Esta enseñanza se la voy a dar desde la perspectiva judía laica, desde la perspectiva judía humanista. Así que para los amigos judíos ortodoxos o ultraortodoxos, pues ahí a ellos va dirigido mayormente esta enseñanza. Hay judíos caraítas que ellos lo observan desde el mes de Aviv. Para nosotros, ¿verdad? Para el judaísmo talmúdico, pues es Nisan, porque ellos lo quieren
observar literalmente como lo marca la Torá. ¿Por qué la halajá judía? ¿Por qué la halajá es la ley talmúdica? ¿Por qué se comienza el año en el mes séptimo? En el mes séptimo de la, ¿verdad? del calendario antiguo toraico, vamos a decirlo así, de la misbah toraica. Misbah significa una ley, una Torah. Lo he mencionado mucho en mi canal, pero en este video pues lo voy a volver a mencionar ya con el tema de Rosh Hashanah. Para los lectores críticos, principalmente los sabios, hoy, perdonen, tengo que hacer una corrección. Al principio los saludé como los jajamín. Me equivoqué, son los jebarín. Jebarín significa amigos en hebreo. Jajamín significa sabios. Y ahora que voy a hablar de los jajamín, de los sabios, me acabo de percatar con un flashback de momento que al comienzo del video cometí ese error. Yo no sé hablar un hebreo fluido, lo que sé son palabritas claves, y estaba aprendiendo bastante, ¿verdad?, cuando practicaba el judaísmo, pero como todos saben, apostaté a todas esas creencias y pues perdí el interés de seguir estudiando hebreo, pero aún pues he retenido algunas palabras. Entonces, los jajamín de la antigüedad, cuando se empezó a componer, ¿verdad?, a llevar por escrito los comentarios de los rabinos antiguos que quedaron plasmados en el Talmud, principalmente el de Babilonia. Hay dos Talmud, está el de Jerusalén y el de Babilonia. Se dieron cuenta, y usted también, si usted estudia críticamente los libros de Nehemías y Esdras, se dieron cuenta que en realidad el judaísmo primitivo, el judaísmo, podríamos decir el ortodoxo, comienza en un séptimo mes, como lo marca la Tanaj. La Tanaj es lo que los cristianos conocen como el Antiguo Testamento, que no hay ningún Antiguo Testamento, es el único texto sagrado que tienen los judíos. Los cristianos le incorporaron a su supuesto libro sagrado con los textos y escritos, ¿verdad?, de cristianos, y ahí ellos formaron su Biblia, pero lo llamaron Viejo Testamento como un desprecio, como llamándolo como algo absoluto, como que ya nosotros no tenemos que ver nada con esa ley que guarda a los judíos. Nosotros seguimos a las enseñanzas de quien quiera que compuso los escritos de Pablo, donde se dice que nosotros somos pertenecemos como que al mismo pueblo de Israel, pero somos salvos por la gracia, podemos hacerle todo y va. Bueno, el cristiano sabe también de lo que hablo. Un disparate tremendo, disparate teológico, porque eso contradice, ¿verdad?, la teología central, ¿verdad?, del judaísmo. Pues los jajamín, ¿verdad?, los sabios, se dieron cuenta, y una vez más le comento que usted también se puede dar cuenta si hace un análisis crítico del libro de Nehemías y Esdras, de que cuando los judíos regresaron de Babilonia, no todos, porque sabemos por varias fuentes, inclusive fuentes bíblicas, de que muchos de los judíos que habían sido deportados a Babilonia por el
rey Nabucodonosor, al traspasar el imperio babilónico de manos de los caldeos, que eran los mismos babilonios, de manos de los caldeos a los persas, el rey Ciro de Persia, que ya venía con una mentalidad distinta, al igual que los griegos y después los romanos, permite que cada ciudad conquistada o perteneciente al nuevo imperio, me refiero al imperio de los persas, pues que cada pueblo conquistado pues preserve sus creencias. Los judíos en Babilonia, algunos se organizaron para regresar a Babilonia. Esta organización fue dirigida por un judío que había sido nombrado, pues por la cuestión de ser judío, de hablar el idioma, había sido nombrado como gobernador de Judea por parte de los persas. Es decir, los persas nombran a un judío llamado Nehemías para que gobierne, ¿verdad?, como un gobierno local, para que gobierne, ¿verdad?, a la gente que se va a asentar, la gente asentada y los que se iban a asentar en Judea, ya que bajo solicitud aparente del mismo Nehemías, un grupo quería regresar y asentarse, ¿verdad?, en los despojos que quedaron de Judea después del asedio y la destrucción que hubo en la ciudad de Jerusalén por parte de Nabucodonosor. Ciro de Persia, consciente que los judíos que quieran regresar, que regresen a Jerusalén, que la reconstruyan y que se asienten allí, siempre y cuando tengan claro que no son una nación, ni un país, ni una aldea, ni como usted lo quiera llamar, independiente, sino que se reportan y que son parte del imperio persa y que tienen que seguir las leyes del imperio persa. Y una de las leyes es las leyes de impuestos. O sea, este nuevo pueblo que se iba a organizar, ¿verdad?, en los despojos, en las ruinas de Jerusalén, y que iban con esa intención de reconstruirla y hacer una nueva ciudad, pues tenían la obligación, por pertenecer a Persia, de pagar impuestos al imperio persa. Como les dije, por muchas fuentes sabemos que muchos judíos se sintieron tan cómodos después de muchas décadas viviendo en Babilonia, que cuando surgió la idea de que judíos regresaran a reconstruir a Jerusalén y asentarse allí y un nuevo comienzo, pues muchos no quisieron, no les interesó, se asimilaron con los babilonios, les gustó la vida de los babilonios y dijeron, ¿para qué vamos allá cuando ya se habían acomodado aquí? Pasa como hoy en día. Hoy en día hay muchos judíos que viven lo que se conoce como la diáspora, viven aquí en Estados Unidos, en Europa, y sabemos que desde 1948 hay una apertura para Israel, prácticamente casi lo mismo que pasó en aquel entonces. Un Israel, una ciudad que una vez más estaba en despojos, estaba controlada por los palestinos, y no es despojo porque los palestinos pues tenían cuidado de lo suyo, ¿no?
pero pertenecía a los palestinos desde hacía muchos siglos, casi más de un milenio. Y basándose en la Biblia, pues quieren regresar, ¿verdad? Desde 1948. Y sabemos que hay muchos judíos que no les interesa regresar allá a Eretz Israel, como se dice en hebreo, a la tierra de Israel, tierra santa, para los judíos y también para cristianos, también para musulmanes. No les interesa porque ¿a qué van a ir allá? A estar viendo cohetes volando por el aire y no hay mucho que ver. A ver piedras viejas allí, porque eso es lo que hay, piedras viejas, cosas viejas. Ya los judíos se han acostumbrado a vivir acá en la diáspora, y no los judíos bíblicos, sino los judíos, los házaros, ¿verdad? Y los del Cáucaso. Entonces, los blancos, que de eso he hablado en otros videos, ¿verdad? Del origen de este tipo de judíos. No les interesa, están cómodos acá en Estados Unidos con sus negocios, sus buenas casas, una vida segura. A diferencia de Israel, que siempre están en tensión, en guerra. Entonces no les interesa. Igual pasaba en aquel entonces, ¿verdad? Muchos judíos se sintieron muy a gusto, muy cómodos, muy asimilados en Babilonia y no quisieron regresar. Pero hubo un grupo, una élite, que sí quiso regresar a tener un nuevo comienzo, ¿no? En Jerusalén. En una Jerusalén que había sido destruida y bueno, no es que estaba abandonada. Desde que Nabucodonosor deportó a la élite, a las élites de Jerusalén, las deportó a Babilonia, la gente común, dígase los campesinos de Judea, los agricultores, los pastores, podríamos decir los ganaderos, en fin, la gente común sí, se quedó allí en Jerusalén. Los años en que la élite estuvo deportada en Babilonia, la vida siguió acá en Jerusalén. La mayoría, ¿verdad? Los judíos normales siguieron viviendo allí, siguieron con sus prácticas, las prácticas que tenían desde antes, prácticas politeístas, siguieron una vida normal. Y muchos de ellos, por lo que conocemos del libro de Esdras, allí la gente siguió una vida normal y se casaron con mujeres de alrededor. No solo eran judíos, sino que, como es normal, si uno se siente atraído por una mujer, no importa de dónde sea, si es del país cercano, del vecino, te enamoras y tienes familia con ellos. Cuando llega esta élite, dirigidos por Nehemías, estas personas que eran cultas, sabían leer, sabían escribir, llegan con unos textos de los cuales ningún judío aparentemente conocía. Se hace una asamblea en el mes séptimo, que de aquí que viene el Rosh Hashanah. Se hace una gran asamblea. Esto está narrado de Nehemías capítulo 8 en adelante. Y se adoctrina al pueblo. Curiosamente, con esta élite que salió de Babilonia a supuestamente a reconstruir Jerusalén, las murallas, el templo, que sospechosamente sabemos hoy en día que no fue una reconstrucción de un templo, sino la construcción de un templo para un Dios único. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron en Babilonia y vieron que había como un tipo de... Aunque había muchos dioses, muchas deidades allí, pero había un dios superior que era Marduk.
Y de hecho los sacrificios que se le hacían a Marduk eran muy parecidos a los que se le hacen según la Torá, los que se le hacían a Yahvé. Para el tiempo que estuvieron en Babilonia, también Egipto pertenecía a Babilonia. Ellos escucharon, eran personas cultas, escucharon, leyeron, supieron del faraón Akenatón, que en Egipto introdujo ¿cómo podemos decir? La adoración a un solo Dios. Cuando el monoteísmo era la palabra que estaba buscando, introdujo el monoteísmo temporalmente a la fuerza en Egipto. Cuando Egipto era politeísta, creían un montón de dioses. Entonces, aunque forzosamente Akenatón tuvo éxito en el periodo que él estuvo en vida, pero después de su caída, después de que ya Akenatón desaparece de la historia de Egipto, vuelven otra vez los cultos, se abren otra vez los templos que están clausurados, se devuelve el pueblo otra vez a los cultos a los dioses ancestrales, a Mun-Ra, a Isis, a Osiris, a Horus, Set, Anubis, en fin, a todas las deidades egipcias. Esta élite culta, que sabía leer y escribir perfectamente, viendo que Akenatón quizá había fracasado en eso, hacen un intento más por tratar de descentralizar un culto. Ellos veían que cuando había muchos cultos en un área, había una competencia entre sacerdocios, la riqueza no era la misma, pero cuando se centraba el culto a un solo Dios, había mucha oportunidad para que para riqueza, mayormente para los sacerdotes, que directamente son los que iban a manejar los diezmos, mayormente los diezmos que para aquel entonces eran costosos, que dejaban mucho dinero, que eran los diezmos vacunos, podríamos decir, el ganado, ¿verdad? Las ovejas. Las ovejas, después de ser trasquiladas, se le podía sacar mucho dinero, que la carne daba dinero, la lana daba dinero para abrigos, para techos, para el cuero, para hacer sandalias, hacer un montón de objetos de cuero. En fin, era mucho el dinero que se le podía sacar a estos sacrificios carnales. De ahí que vienen estos genios de la literatura escriben en Babilonia lo del jardín del Edén. Escriben, obviamente el jardín del Edén es Babilonia, porque está entre el río Tigris y el Éufrates, Babilonia. Y ahí que escriben lo de Caín y Abel, que Caín hace un sacrificio de vegetales y Abel hace un sacrificio de carne. Estos genios de la élite, al componer esto, le están diciendo a la gente subliminalmente: a Yahvé no le gustan los vegetales, le gusta la carne. Sacrifica carne para que Yahvé ponga el ojo en ti. De eso es todo lo que trata el Midrash, ¿verdad? La parábola judía de Caín y Abel. Muchos cristianos se preguntan, pero no encuentro la razón por qué Yahvé se enoja o vio con buenos ojos el sacrificio de Abel, que era de carne, y no el de verduras y vegetales de Caín. Es porque esto es un mensaje subliminal creado por estos genios de la literatura judía antigua, para dejarle saber al pueblo que los sacerdotes que representan a Yahvé prefieren, por encima de los vegetales, tienen una preferencia por la carne, por los becerros, ¿cómo se llama? Por las ovejas, los corderos, porque se le puede sacar más dinero. Cuando se les lee el libro de la ley, como se le conoce, ¿verdad? La Torá mosaica,
al pueblo. Muchos de los que vinieron, ¿verdad?, con esta élite tampoco desconocían de esto. Solo un grupito pequeño de esos que llegan de Babilonia son los que tienen conocimiento pleno de este texto y los que ya tienen ya el drama montado para leérselo al pueblo y hacer la reunión y las nuevas leyes que hay que hacer para quiénes se pueden quedar ¿verdad?, en la ciudad y quiénes tienen que irse. Ya ellos vienen con un esquema. Ahí se le lee la Torá, que obviamente ni los que llegan de Babilonia saben ¿verdad?, de esa ley de Moisés, supuestamente, que se le conoce como Torá en hebreo. Ni los judíos campesinos, agricultores y toda aquella gente que nunca fue deportada, que siempre estuvo allí cuando Nabucodonosor solo se llevó a la élite para Babilonia. Nadie sabía nada. Tú lo puedes deducir fácilmente cuando lees, ¿verdad?, Nehemías y Esdras. Por otro lado, estos campesinos que sí, ¿verdad?, permanecieron allí, campesinos, agricultores, viñeros, bueno, en fin, todos esos judíos que siempre vivieron allí, cultivadores de olivos, pues como les dije, se habían casado con mujeres hititas, moabitas, en fin, con gente de los pueblos vecinos. Y me parece que en Esdras, capítulo 10, versículos del 7 al 9, por ahí, se cuenta, mira cómo es que comienza el judaísmo. Se amenazó a los judíos que se habían casado con estas mujeres, que tenían familias con estas mujeres de pueblos vecinos, que tenían que dejarlas, tenían que abandonarlas con todo, hijo, o si no, pues tenían que abandonar la ciudad y perderían su propiedad. Su propiedad sería confiscada. Entonces, con una amenaza así, con una amenaza de tal índole, pues muchos, imagínate, muchos tenían sus terrenos, vivían de eso, pues en una época semita donde la mujer tenía poco valor, las dejaron ir con sus hijos. Eso fue tremendo, ¿verdad? Eso es es algo que no da gusto leer, es algo inhumano, muy poco empático, pero así que narra el libro de Esdras cómo comienza el judaísmo. Eso por chantaje, por amenaza. Por otro lado, también Nehemías reporta de parte de su propia tinta, o quien quiera que escribió Nehemías, porque Nehemías es muchas veces es nombrado en el libro, en este texto, como una tercera persona. Pero Nehemías, me parece que en el capítulo 13, versículo 25, por ahí, se dice que tuvo que también usar la fuerza para mandar a azotar a algunos judíos, porque no querían observar, no querían tener devoción a esta ley, a esta Torá que se les leyó, ¿verdad? Entonces, por medio de la fuerza, y Nehemías ya tenía soldados a su disposición, persas. O sea que, y el libro trata de ser, ¿cómo podríamos decir? Lo pasa suavecito, maquilladito. Hay traducciones que dicen, y mandé a azotar algunos. ¿Cuántos son algunos? En fin, es así como comienza el judaísmo. Como volvemos a decir, en Nehemías 8 se da esta gran asamblea del mes séptimo, que por eso es que iniciamos el judaísmo, ¿verdad?, el ciclo judío en el mes séptimo. Se inicia en Nehemías 8, por ahí sigue leyendo adelante, comienza el judaísmo. Luego que Nehemías tiene que regresar, ¿verdad?, a reportarse a Babilonia, porque pues, el cuartel de todo el imperio pues ya se había sentado ¿verdad?, en la ciudad de Babilonia. Aparentemente estuvo un tiempo allá cuando creyó que había dejado todo organizado, ¿verdad?, acá en Jerusalén. El culto creyó que lo había dejado ya instalado y que la gente ya estaba con la devoción al culto.
Pues cuando regresa otra vez a Jerusalén, después de estar un tiempo en Babilonia, es que se da cuenta que no, que la gente ya no estaba llevando sacrificios, la gente estaba viviendo su vida otra vez, el templo abandonado, el que habían designado como sumo sacerdote había metido y que un primo, un familiar, un tal Tobías, según se reporta, y hasta lo tenía durmiendo en el lugar santísimo del templo. Y aquí es cuando Nehemías pues utiliza la fuerza para ejecutar el culto, para que el culto arranque, para obligar para forzar la devoción por la fuerza. Y es así como empieza, ¿verdad? Bajo chantaje por parte de Esdras y por la fuerza por parte de Nehemías, es como empieza el judaísmo. Luego de, ¿verdad?, de estos movimientos, de este chantaje, después de Nehemías usar la fuerza, sabemos que sí, entonces arrancó el culto, empezó la devoción, y una vez muerta esa generación, pues los hijos que nacieron de estos, que fueron forzados a seguir este ritual del judaísmo, pues ya los nuevos nacidos pues ya nacen, pues como pasa en las religiones católicas, también las religiones cristianas, que se bautizan y los padres siguen poniéndole por... Entonces ya a partir de ahí siguió de generación en generación, y la conciencia colectiva se olvidó de cómo en realidad inicia el judaísmo, cómo es que llegan esos cuentos de Moisés, de Abraham, de las 12 tribus. Se les olvidó que eso fue Nehemías y un grupito que traen estos textos, que tuvieron que hasta traducirse a algunas personas y ayudar a algunas personas a entenderlo. En esta asamblea del 7º mes es que se leen estos textos, de los cuales nadie aparentemente tenía conocimiento. Hasta ese punto aparentemente nadie sabía quién era Moisés, nadie sabía quién era Yahweh, ni mandamientos, ni nada. Sospechoso, ¿verdad? Muy sospechoso. Así que, amigo judío que me estás viendo, si no sabías estos detalles, te invito que vuelvas a leer el libro de Nehemías y Esdras, que te transportes al tiempo, y puedas entender, ¿no?, cómo tu fe llegó, ¿verdad?, a ti, y cómo por generaciones el judaísmo se fue desarrollando después de esta gran asamblea del mes séptimo. En otros videos que tengo aquí en este canal, he hablado de cómo posteriormente, después que se origina este judaísmo en tiempos de los persas, cómo cuando llegan los griegos y toman el imperio persa de manos del rey Darío, y cuando Jerusalén, ¿verdad?, cuando los judíos pasan de parte de los persas a los griegos, cómo comienzan los judíos, muchos, a sentirse atraídos por el helenismo. De hecho, Filón de Alejandría todavía en el primer siglo nos cuenta, ¿verdad?, cómo era ese proceso. Creo que me parece que hasta un hijo de Filón de Alejandría también se convirtió al helenismo, renunció al judaísmo. En el libro de Macabeos todavía también se cuenta, los autores cuentan también esto, de que muchos judíos voluntariamente estaban renunciando al judaísmo, se simulaban la circuncisión para poder compartir con los griegos en los gimnasios, en los spas, en los jacuzzi, como podemos decirle, ¿verdad?, en tiempo de ahora. El judío se sintió muy maravillado de la vida de los griegos, ¿verdad? Los Juegos Olímpicos, ¿verdad?, de la manera en que se adoraba al Dios supremo de los griegos, valga la redundancia, con Juegos Olímpicos, con esto de los gimnasios, la filosofía, viendo que los griegos, ¿verdad?, como nación, eran muy poderosos, era un imperio poderoso en comparación a ellos como judíos, que
que la conciencia colectiva lo que saben es que pertenecen a otra nación. Es como yo como puertorriqueño, que mi conciencia colectiva, yo sé que pertenezco a los Estados Unidos, pertenezco a otra nación, no soy una colonia, y es vergonzoso que todavía existan colonias y países conquistados que pertenecen al imperio, pero exactamente lo que pasa en la situación social y legal, por eso se llama Estado Libre Asociado, pues tiene una asociación con Estados Unidos, pero Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos. Estados Unidos, que en su manera, ¿verdad?, histórica, como se formó, como llegó a ser la nación que es hoy en día, Estados Unidos es un emulador del Imperio Romano, es prácticamente lo mismo. Y de hecho tiene conceptos que los trae desde los griegos, ¿verdad?, de la democracia y la cuestión del Senado. Todas esas cosas son asimiladas, ¿verdad?, del Imperio Romano y de los griegos. Por eso es que usted va a Washington y usted cree que está en Grecia, en Atenas, porque todas las estructuras son tipo greco-romanas. Y la situación política de Puerto Rico es parecida a la de los judíos de aquel tiempo, de Judea, para el tiempo de los persas, para el tiempo de los griegos, que tú te despiertas y dices, wow, pertenecemos a Estados Unidos. No podemos negociar y hacer comercio con otros países sin permiso, porque Estados Unidos es quien dicta cuál es ¿verdad?, el sistema de correos, ¿verdad?, en Puerto Rico, con quién Puerto Rico puede comerciar, quién no. La bandera que tenemos que utilizar. Bueno, entonces, estamos obligados a hacer muchas cosas como cualquier estado de la Unión. Entonces Puerto Rico viene siendo una provincia como eran las provincias romanas y griegas en aquellos tiempos. Así eran los judíos. Entonces la conciencia colectiva de los judíos de aquel tiempo, bajo el imperio griego, era, bueno, pues caramba, el Dios que nosotros adoramos, Yahweh, ¿verdad? Para los judíos Hashem, a ellos no les gusta pronunciar el nombre. Yo como judío laico, humanista, me da igual, ¿sabes? Total, para mí es un ser mitológico, inexistente. Y estoy seguro que para aquel tiempo de verdad de los griegos, ya muchos judíos se habían dado cuenta de eso. Nosotros dando diezmos, llevando sacrificios al templo, pagándole también impuestos también a los persas, ahora a los griegos y después a los romanos. Y todavía no somos una nación independiente, pertenecemos a otra nación, estamos oprimidos, hay muchas cosas que no podemos, tenemos que supuestamente seguir la ley toraica, pero conflige con las leyes del imperio, entonces las leyes del imperio prevalecen. ¿Qué es esto? Y por eso muchos apostataban y pues se asimilaban con los griegos, dándose cuenta ellos dentro de su propia superstición de la época, porque era un tiempo de mucha superstición. La mentalidad del judío de aquel entonces decía, bueno, pues entonces el Dios de estos griegos debe ser más poderoso que el de nosotros, porque si nosotros pertenecemos a ellos, y por más que hacemos sacrificio y le pedimos al Dios de nosotros y nada pasa, y lo que es más aflicción, pues entonces el Dios de esta gente es mucho más poderoso de nosotros. Solo imagínense la mentalidad del judío, la decepción del judío cuando Vespasiano y Tito destruyeron el templo sin temor ninguno, y ellos con la grandeza, con su devoción al dios Júpiter, al dios romano Júpiter. ¿Cómo quedó la conciencia colectiva del judío? ¡Wow! Lo que nos quedaba de cultura judía, pues la acabaron, ¿verdad? Estos romanos, estos adoradores de Júpiter. Y para ellos, pues, ellos debieron pensar, bueno, pues, por ahí hay un dicho ¿verdad?, que dijo Vespasiano, o creo que fue Tito: hemos quemado al dios judío con su casa, o hemos quemado la casa con todo el dios judío adentro, algo así. Entonces, imagínense aquellas escenas para aquellos judíos en aquel entonces,
y posteriormente todo lo que sucedió, ¿verdad?, para los judíos, ¿verdad?, para el tiempo romano, siempre perseguido, ¿verdad?, el antijudaísmo que había en el Imperio Romano, donde quiera que se asentaban tenían problemas. Todavía en España, para el tiempo de Colón, la gran expulsión de los judíos, fueron expulsados de España. Lo que sucedió todavía, ¿verdad?, aquí, ¿verdad?, desgraciadamente y vergonzosamente, para los años 40, al final de los años 40 con Hitler, la Shoah, como se le conoce en hebreo. Entonces, pues, por eso es que la mayoría de los judíos, hoy en día, entre los 14 mil millones, los 14 mil millones de judíos que hay en el mundo, ya mucho más de la mitad ya apostataron a la fe, ya simplemente ya no creen, no son creyentes, simplemente guardan un judaísmo talmúdico, humanista, y otros ya simplemente ya ni siquiera ni judaísmo de ningún tipo, simplemente se desintoxicaron de cualquier tipo de religión. Como este servidor, yo ya de la religión me desintoxiqué, aunque tengo amigos judíos que a veces nos reunimos y por eso, si ven videos de mi casa, van a ver muchos artículos judíos, pero sin ningún compromiso. Todo es simplemente pues por compartir, que son amigos que conservo. Así que, amigos judíos que hayan tropezado con este video, les saludo. Lamento si esta información, ¿verdad?, si usted es un judío creyente, pues que le choque, investigue. Yo sé que los judíos, a diferencia de los cristianos, son o somos, nos gusta escudriñar, nos gusta verificar, nos gusta. Hágalo por usted mismo. No, deje el Talmud a un lado, no delegue su mentalidad en esos jajamín, ¿verdad?, esos sabios de la antigüedad. Interpreta la Biblia a usted mismo, a usted misma, y llegue a sus propias conclusiones. Así que hasta la próxima, saludos y feliz año, feliz nuevo año.